La batalla de la Mojonera. ¿Qué fue la batalla de la Mojonera? Fue un conflicto, una batalla armada entre las fuerzas de Manuel Lozada y, y las fuerzas de Ramón Corona que defendían Guadalajara, efectuadas el 28 de enero de 1873. Para entender este conflicto podemos hablar un poco de quién fue Manuel Lozada. Ya hay varios otros videos que tienen su biografía, así que lo vamos a ver brevemente, pero igual es un personaje muy curioso. Manuel Lozada, nacido en 1828, empezaría su historia en 1853. Primero empezó como un contrabandista con socios de la casa Barrón, Forbes y Cía, que era la casa oligarca en poder en Nayarit. Después del contrabando, se dedicaría a apoyar al Partido Conservador, llevando batallas contra diferentes coroneles liberales. Después de eso se aliaría incluso con el Imperio francés durante la intervención francesa. Pero una vez que este terminaría su imperio, eh, Lozada se quedó como un cacique y como un caudillo, al ser mm, y al formar ejércitos locales en Nayarit. Sería en 1873 cuando intentaría, con su movimiento armado, levantamiento y rebelión ante, ante las autoridades liberales y nacionales, que llevaría a cabo un movimiento armado sobre Guadalajara y sobre Jalisco, que sería impedido gracias a esta batalla. Las fuerzas de Lozada se habían separado en tres columnas. Una dirigida hacia Sinaloa, se enfrentó en el Rosario ante Altamirano y eventualmente terminaría derrotado. Otra columna fue a Zacatecas y otra columna fue a Guadalajara, donde sería la inminente guerra de la Mojonera. Sobre el combate de Zacatecas nunca se llevó a cabo, ya que su general, al enterarse de los fracasos de las otras dos batallas, evitó entrar en combate. Pero bueno, fue una aclaración. Este es el mapa de cómo se organizaban los cantones y cómo se organizaba Jalisco en ese entonces. Pero vamos a seguir con un mapa actual para el público general. El 24 de enero de 1873, la columna principal dirigida a Guadalajara, de 7.000 hombres de Lozada, se dirigieron a Guadalajara, pero serían detenidos por gendarmes y vecinos en Tequila, al mando del jefe político Sixto Gorjón, siendo gendarmes una especie de policía local. Sin embargo, estos serían derrotados y eventualmente la noticia llegaría de esta derrota a Guadalajara, quien no tardarían en proclamar lo siguiente: apenas se supo en esta ciudad la aproximación del enemigo cuando el señor gobernador dictó medidas energéticas para salvar la situación. En el acto se expidió una proclama llamando a las armas a todos los ciudadanos y el decreto por el cual se ordenó la creación de la Guardia Nacional. La columna principal de Lozada, marchando hacia Guadalajara, era de aproximadamente 7.000 hombres, mientras que en la ciudad de Guadalajara solo sería defendida por 2.400 voluntarios, a comando del general Ramón Corona. Esto debido a que la cuarta división, que debería de ser la principal defensa de Guadalajara, no se encontraba en la ciudad, sino que se encontraba afuera. El general Corona,
Al ver esta situación muy desfavorable, tomó la iniciativa el 27 de enero a las 10 de la mañana para emprender la marcha y así preparar defensas en Zapopan, llegando a las 3 de la tarde al lugar. Una vez ahí, así fue como se organizaron. Descubierta avanzada. Guerrilla exploradora al mando del teniente coronel Praxedis Núñez, con 30 guerrilleros. Brigada de vanguardia, compuesta de los batallones de infantería números 14 y 21, con 2 piezas de montaña y una de batalla. A las órdenes del coronel general Prisciliano Flores, centro de columna el sexto cuerpo de caballería y gendarmes, montados del Estado, al mando del coronel Leopoldo Romano. Trenes de artillería, Parque General, siendo un pequeño paréntesis, el parque es donde prácticamente donde se guardan las municiones, pólvora y demás eh, tipo de cosa que se necesite. Parque General, impedimenta y ambulancia, al mando del mayor general coronel Rafael Barrón, y brigada de retaguardia con los batallones de infantería 11 y 12, y 2 compañías del noveno de la misma arma a las órdenes del general Gregorio Saavedra. El general Corona iba con la guerrilla exploradora, llegando a las 3 de la tarde a Zapopan, y ahí fue donde se colocarían en la torre del templo donde habían colocado vigías. En el atrio se había alojado la infantería. A su vez, la artillería y el parque estaban en el convento y las unidades de caballería se habían alojado en los mesones de al lado. Fue ese mismo día, el 27 de enero, a las 11 de la noche, cuando fue avistado el enemigo. Llegó noticias del enemigo que se estaba quedando en la venta del astillero. Pasada la noche, al siguiente día, en la mañana del 28 de enero, el general Ramón Corona manda a marchar hacia la dirección del enemigo a las 6 de la mañana. Sería a las 8 de la mañana cuando iban pasando por la mojonera donde se escucharían los primeros tiros. Y así empezaría este suceso. Al empezar el enfrentamiento, Bernardo Reyes mandó 25 dragones de la sexta caballería para reconocer al enemigo. Después, el general Corona hizo los siguientes órdenes. La brigada de vanguardia desplegará en batalla frente al enemigo ocupando el lado occidental, apoyándose en los corrales del rancho y sosteniendo en su movimiento por 2 escuadrones de caballería. A la brigada de retaguardia que desplegará en batalla por el flanco izquierdo ocupando en ángulo con la otra brigada el lado norte del campo. Es decir, estos estaban flanqueando al enemigo. A su vez, también que 2 compañías del noveno batallón al mando del denodado teniente coronel Teodosio Pérez con el valiente capitán Juan José Navarro ocuparán el lado oriente, formando también ángulo recto con el flanco izquierdo de la brigada de la retaguardia. Al hacer esto, el parque del enemigo, es decir, su ambulancia, quedarían expuestas. Una vez a mediodía, se empezó por parte de Loseda un asalto a base de bayonetas, que empezó a marchar hacia las fuerzas del general Corona, pero este fue frustrado por la artillería. Esto se llevó como un ataque general, a través de todo el campo, especialmente con el noveno batallón, pero el cual pudo defenderse con la artillería. Una vez con las fuerzas de Losada
disminuidas empezaron a desplegarse. Con el general Corona, inspirado por este retirada del enemigo, mandó a atacar. A ellos se gritaba, se decía. Hizo que... Y estas fuerzas no pudieron más que desplegarse por todas partes. Las fuerzas del general Corona avanzaron hasta la venta 4 kilómetros y logrando capturar hasta 400 prisioneros, 3 piezas de artillería y 2 parques. El 29 de enero en la mañana se levantó el campamento, ya con la intención de regresar a Guadalajara. Sin embargo, esto se vería sorprendido ante un ataque a la retaguardia por parte de las caballerías de Losada que habían estado yendo por Guadalajara en ese entonces, cuando aún estaban en Zapopan. Pero este ataque, sin embargo, fue retenido por la artillería y la infantería. En el camino de regreso a Zapopan, fueron avanzando y se encontraron con otros enfrentamientos, pero menores. En la orilla de Zapopan fue cuando se llevó a cabo el último asalto, que fue dispersado sin más. Todo gracias a la artillería y a la infantería y al valor de los hombres. A las 4 de la tarde es cuando se realiza la entrada triunfal a Guadalajara, siendo recibidos el general Corona y sus hombres como victoriosos. Había cohetes, había gritos, había porras, había de todo. Incluso lágrimas por la gran hazaña de estos hombres. El 1 de marzo de este mismo año, un par de meses después, se emprendería la campaña de Álica. Y es cuando este hombre, Lazada, sería finalmente ejecutado. Y esta historia llegaría a su conclusión. ¿Qué armamento se utilizó durante la batalla de la Mojonera? Durante este periodo hubo algo curioso que estaba sucediendo en el mundo del armamento, porque estamos pasando de una época a otra. Pero vamos a hablar un poco antes de algunas de las unidades militares, porque en ese momento, como siempre, ha habido infantería. Pero algo que si tú lees libros de aquel entonces, puedes ver la palabra dragones, que varios dragones o regímenes de dragones atacaron a los otros. ¿Qué es un dragón? Eh, un dragón se refería a... Es un término prácticamente para referirse a los caballeros con armas de fuego. Bueno, jinetes y caballería. ¿Por qué viene este término? Porque por ahí de las guerras napoleónicas, debido a que la caballería estaba siendo cada vez menos y menos eficaz al enfrentarse a los hombres, a los ejércitos con picas y mosquetes, la caballería se fue adaptando poco a poco, reduciendo sus armaduras y llevando en el cinto o en el pecho armas de fuego, como pueden ser pistolas o mosquetes. Algunos de estos ejemplos hay registro de jinetes que cargaban al enemigo con 4 pistolas guardadas y disparaban alternando entre una y otra y se alejaban para recargar. U otros ejemplos son igual jinetes, estos mismos dragones, que marchaban, o más bien se replegaban a caballo y antes de disparar con un mosquete se bajaban del caballo, preparaban y disparaban para después subirse al caballo ahí o mantener posición. Debido a que pues es difícil disparar un mosquete
desde un caballo y más a uno que tienes que recargar durante mucho tiempo y también difícilmente vas a recargar a caballo, aunque se podría. Pero esa era la dinámica de los dragones, los cuales, cuyo nombre parece prevenir del hecho de tener armas de fuego, como el disparo de un dragón, por así decirlo. Aunque esto es debatible, eh, pero es lo que se plantea. Pero, prosigamos. ¿Qué armamento específicamente? Ahora voy a retomar un poco de historia también. A partir de algo que había en todo buen hogar mexicano, era el Brown Bess. Pero eso para 1830, cuando fue el, declarado como el mosquete estándar del ejército mexicano. Después de la, después de la independencia, pues. Este eh, era un estilo flintlock de Silex, que en el momento pues, era bueno, válgame, pero pues no mantendría la... sería opacado más adelante. Pero ¿por qué tengo que hablar de este mosquete? Por algo interesante. Sí, este fue completamente obsoleto ya para nuestra época, 1870. Este se usaba aún para 1830, incluso 40. O incluso después para los pobres que no podían actualizar sus armas. Sin embargo, hay algo curioso. Cabe mencionar que para 1840 hay una actualización en ese tipo de armas y empiezan a salir los de percusión. Mientras que estos antes eran de sílex, ahora estos con percusión, que disparan, válgame la redundancia, por un percutor que pega a un pistón y prende el round para que dispare. Sobre estos fusiles de percusión, algo interesante es que fueron modificados constantemente a modelos más actualizados para que pudieran adaptar armas más o balas más actualizadas y también cadencias de disparo que pudieran competir con las armas actuales. Como cuáles armas actuales de aquel momento, como las Revolver Colts. Las Revolver Colts para 1860 ya se estaban vendiendo por todo, ya se estaban empezando a vender a gran escala. Los primeros modelos datan desde los años 30, pero ya para los años 60 es cuando ya cualquier mexicano sería... No sería sorpresa que un mexicano tuviera. De hecho, era lo común. Un revólver Colt. Ya sea el modelo Pocket Pistol o el modelo Walker. Walker es el modelo que tenemos a la izquierda y el Pocket Pistol es el que tenemos a la derecha. Este modelo representó una revolución inmensa, ya que al poder cargar 6 disparos que podían disparar luego luego. Esto puede ser un poco obvio, pero pues, vale la pena resaltar lo ah, que fue un boom en el momento para 1860. Y la gente pues efectivamente buscaba tener de estos. Un Schofield 73, que era la competencia de la compañía rival S&W. Esos armas fueron también los comunes que podrían haber usado, pero como había mencionado, puede que hayan usado un fusil anterior debido a que el gobierno mexicano había comprado una inmensa, no solo el gobierno mexicano, varias de las naciones en este momento habían comprado una gran cantidad de rifles de percusión que porque no sabían que iba a venir un gran cambio en el modelo de las armas. Así que ah, es muy probable que durante la guerra de la mojonera, a uno que otro hombre loco que se le haya ocurrido pudo haber modificado su mosquete para que disparara ya sea con un sistema trapdoor u de otros modelos, que eran modelos comunes estas modificaciones. Otro punto muy importante es que mientras que las Revolver Colts aún seguían usando un modelo de recarga
algo difícil debido a que tenés que poner la pólvora y la bala aparte. El SW se habían adelantado y el Schofield ya podía disparar ah, con balas. Pero esto es un punto interesante. Ya habían hecho cartuchos de metal para el Schofield. El Rebel Colts al principio no, pero durante justamente el 73, el año que sale esta pistola, puede, que es el mismo año que tenemos esta batalla, ya habían salido balas, es decir, cartuchos de metal, como los conocemos hoy, de latón, pero no era, para el año no era común, así que puede que hayan llegado o no a la mojonera. Si hubieran llegado hubieran sido un gran escándalo y una gran sensación, sin duda. Pero lo más probable es que hubieran usado Robert Colts de el sistema de carga un poco desactualizado para el momento. Pero era lo común y era lo que todos los hombres del ejército tenían. Muy especialmente, probablemente Losada, que vivía más, se retiraba constantemente a la sierra a ocultarse con su ejército. Y para armar a tremenda cantidad de hombres, probablemente haya habido incluso uno con un palo. También estaba el Winchester 66, que también era una sensación y aprovechaba justamente este modelo de balas. Perdón, me equivoqué. Sí, ya había modelos de balas incluso casi 10 años antes. Y por eso es que existe el Winchester 66, porque ya podía usar balas, es decir, cartuchos de metal de latón. Cometí ese pequeño error, disculpen. Pero así está la cosa. El Winchester empezaba a ser también muy popular debido a que podía recargar varias balas y podía a través de ese sistema de recarga pasar de una a otra rápidamente. También es muy probable que estos hayan llegado aquí a Jalisco para esta época, pero no queda la duda de que tan seguidos eh, fueran. Esto, y entre otros modelos más, pero que estoy comentando, los más comunes, los más probables que hayan estado y que se han encontrado en museos aquí en México, son los modelos y armas que usaron durante, probablemente, en esta batalla. Aunque no he encontrado registro de que mencionen específicamente estas batallas, pero es lo que se usaba comúnmente durante la época y que hay registro en los museos. Un punto a mencionar es que todavía no estaba la ametralladora. Eso vendría una década después de nuestra guerra, un par de décadas después de nuestra gran batalla de la Mojonera. Así que es otra garantía. No había ametralladoras visibles. Todo fue a través de estas armas que llevaban estos hombres al campo de batalla.